Esperamos un momentito a que llegue. En primer lugar, comparece la Secretaria General de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, doña María Teresa Angulo Romero. Buenos días, señora Angulo. Bienvenida nuevamente a esta comisión. Señora Gil Rosiña, tiene la palabra para formular la pregunta por tiempo máximo de 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Señora Angulo, disculpe, estaba saludando a los anteriores comparecientes. Buenos días, bienvenida siempre en esta comisión. La aprobación del ingreso mínimo vital en España con nueva prestación de la Seguridad Social supuso un paso de gigante en favor de la igualdad de oportunidades. Yo creo que eso lo compartimos todos y todas los que aquí estamos. Se constituye como un nuevo derecho de ciudadanía. Luego podremos ponerle 20 pegas y hablar de la idoneidad o no del modelo de gestión o de la implantación más exitosa o menos que haya tenido. Pero la realidad es que han pasado 2 años desde su aprobación. Es verdad que la situación calamitosa de la pandemia empujó que estos trabajos, tanto por parte del Gobierno como de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, se aceleraran, y ya hace 2 años que en nuestro país está en marcha el ingreso mínimo vital. Y después de estos 2 años pues existe una nueva posibilidad de profundizar y mejorar su gestión, asumiendo esta competencia por parte de las comunidades autónomas. Esto no quiere decir que sea una obligatoriedad del Estado hacia las autonomías, pero sí que se establece el marco jurídico necesario para que aquellas autonomías que quieran puedan asumir el ingreso mínimo vital. En el mes de enero, justo el pleno ordinario tras el debate presupuestario, hace ya varios meses, sustancié por parte de mi grupo parlamentario, el PSOE, una comparecencia a la señora consejera de Sanidad y Política Social, mucho más de sanidad que de política social. Ni sí, ni no, ni medio pensionista. Podría resumir el diario de sesiones que podemos leer de la consejera. Es que no me dijo nada. Entonces, yo creo que este es un tema importante y por eso hoy, aquí, que se supone, ¿verdad?, lo digo por los acontecimientos de esta semana, se supone que las comisiones parlamentarias pues, son más relajadas y es un trabajo donde los parlamentarios estamos menos tensionados que en el Pleno, se supone. Hay de todo tipo de comisiones. Por eso hoy formulamos desde el PSOE esta pregunta, se lo hacemos a usted como secretaria general de esta cuestión, de la política social de la Junta de Extremadura. Es decir, ¿cuáles son las razones por las que ya se niegan a gestionar o si en el transcurso de estos meses, con referencia a ese debate en el Pleno del mes de enero, han formulado, se han planteado dudas en el seno del Gobierno, han hablado con personas externas a la estructura del Gobierno, han podido discutir este asunto y, finalmente, cuál es la decisión que va a tomar en este sentido la Junta de Extremadura. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora diputada. Señora Angulo Romero, dispone de 10 minutos para contestar la pregunta formulada. Permítame que comience mi intervención mostrando mi sorpresa ante su insistencia en un asunto que yo creo que sí fue respondido claramente por la consejera de Salud y Servicios Sociales y sobre el que quien tiene verdaderamente la competencia, que es el señor Sánchez, no ha avanzado ni ha vuelto a mencionar nada. Muestra evidente, a nuestro entender, de que tan solo fue una cortina de humo lanzada para justificar ante el resto de españoles las cesiones que había hecho a los independentistas también en un ámbito como este de la seguridad social. Pero, dada su insistencia en reconocer el fracaso absoluto de su Gobierno en la implementación del ingreso mínimo vital, en reconocer la frustración y el abandono que su Gobierno ha causado a miles de españoles y extremeños, los más vulnerables, que han comprobado cómo esta medida estrella de su política social no solo no ha acabado con la pobreza, como dijeron, sino que por la incapacidad del Gobierno para gestionarlo no llega precisamente a quienes más lo necesitan, voy a intentar explicarle
otra vez cuál es la posición del Gobierno de Extremadura ante la posible asunción del ingreso mínimo vital, que no es otra que la de que el órgano competente, es decir, el Gobierno de Pedro Sánchez, nos diga cómo y con qué condiciones plantearía dicha transferencia de manera multilateral y garantizando la igualdad de todos los españoles, también de los extremeños, es decir, una posición de rigor y de responsabilidad. Porque por mucho que su política sea la del titular, la de actuar sin valorar ni conocer detalladamente lo que supone asumir una competencia estatal y, sobre todo, de tener la garantía de que los extremeños podrán acceder en las mismas condiciones que el resto de los españoles, sean vascos, navarros o catalanes, nosotros no vamos a cometer los mismos errores. No vamos a actuar con precipitación, pensando solo en ganar titulares, que es lo que ustedes hicieron con esta prestación y así nos ha ido. Porque, mire, para asumir una nueva competencia, como es en este caso la gestión de una prestación de seguridad social, sobre la que no tenemos ninguna capacidad normativa, es necesario que el Gobierno nos dé a todos y en igualdad de condiciones información transparente sobre el número de solicitudes anuales, los expedientes denegados, vivos, en tramitación, las reclamaciones, las revisiones y que nos fije las funciones que asumiría la comunidad autónoma y cuáles se reservaría el Gobierno. Los medios materiales y técnicos que pondrá a nuestra disposición, por ejemplo, las aplicaciones y los programas informáticos, que sabemos que por su complejidad son pieza clave para el éxito o fracaso de la gestión. Los medios personales a transferir y para cuyo cálculo es fundamental conocer la carga de trabajo, no solo en lo relativo al número de solicitudes, sino también las revisiones anuales y de oficio que contempla la ley. Si habrá acceso a la información de otras administraciones públicas necesarios para resolver las solicitudes conforme establecido en la ley. Por ejemplo, ¿tendríamos acceso a todos los datos fiscales de los ciudadanos por parte de la Agencia Tributaria o a la Tesorería General de la Seguridad Social, a las cuentas bancarias? Porque la Junta hoy no tiene acceso a todos esos datos. El fracaso que ustedes reconocen al ingreso mínimo vital viene motivado, entre otras cosas, por una ley mal diseñada que impone requisitos burocráticos pensados más bien para impedir el acceso a quienes más lo necesitan. Cómputos de renta, unidades de convivencia, datos fiscales, tramitación telemática, que dejan fuera a miles de ciudadanos y que la comunidad autónoma no puede modificar. ¿Solventará el Gobierno de Pedro Sánchez antes del traspaso todos estos problemas o traspasaría la gestión pero con los mismos problemas de acceso? ¿Habrá transferencia económica directa por la asunción de la gestión y cuál sería el régimen financiero que se utilizaría por asumir las funciones y servicios asociados al ingreso mínimo vital? Porque con el País Vasco se estableció, por ejemplo, la vía de compensación en el cálculo del cupo, pero las del régimen común no podemos hacerlo así. Y luego, si tengo tiempo, le hablaré un poquito de este tema de la financiación de la gestión de las prestaciones. ¿Se nos transferiría en las mismas condiciones que País Vasco y Navarra? Y además, mire, en noviembre del 2022, yo sé que usted lo sabe, el Gobierno de Sánchez, en el marco de los fondos MRR, aprobó el Plan 2023-2025 para la reordenación y simplificación del sistema de prestaciones no contributivas de la Administración General del Estado, incluyendo todas las prestaciones o las prestaciones que hoy ya gestionamos en Extremadura, para simplificarlas todas, reordenarlas y convertir al ingreso mínimo vital en la prestación base del sistema de renta. Este plan establece un proceso de transición por fase. La primera, de trabajo técnico hasta 2025, en el que se comenzaría el diseño de las prestaciones incluidas en este nuevo plan, incluidas las decisiones sobre gasto y gestión de las mismas y la adaptación de los sistemas a la convivencia del sistema nuevo y el antiguo, y este plan se comenzaría a desplegar a partir de 2026, algo que afecta directamente a lo que hoy estamos debatiendo. En definitiva, señora Gil Rosiña, cuestiones básicas que hay que conocer, porque en las condiciones actuales no es posible asumir una transferencia estatal que debe abordarse de manera multilateral, garantizando la igualdad de los españoles, algo que ha roto ya con su negociación bilateral Pedro Sánchez. Yo sé que hoy pedir esto al Partido Socialista es misión imposible, pero, señora Gil Rosiña, de verdad les pido, en el PSOE de Extremadura, no antepongan ustedes su sumisión a Pedro Sánchez a que desde Extremadura exijamos igualdad para los extremeños y rigor en este tipo de cuestiones. Un rigor que además nosotros pedimos el Partido Popular para esta prestación desde el inicio,
Porque nosotros apoyamos la creación del ingreso mínimo vital en el ámbito de la seguridad social, que garantizaba su aplicación en la igualdad entre todos los españoles, algo que, como digo, el Gobierno ha roto, y concibiéndola como una red de apoyo para garantizar a quienes se encuentran en situación de pobreza la cobertura de sus necesidades básicas, en tanto se consigue su inclusión sociolaboral a través de itinerarios de inclusión, algo que el Gobierno no ha desarrollado. El Gobierno de Pedro Sánchez, el Gobierno de España, contó con nuestro apoyo para poner en marcha el ingreso mínimo vital. Ha sido la falta de previsión, la incapacidad en la gestión, su negativa a diseñarla y consensuarla con las comunidades autónomas, a quienes, por cierto, el ministro Escrivá constantemente despreciaba y decía que no serían capaces de gestionarlo, eso sí, menos País Vasco y Navarra, y ahora Cataluña, pues todo eso es lo que lo hizo fracasar. Y ante ese fracaso, ahora acude a ellas. Y lo hace sin haber ni siquiera terminado la implementación íntegra del ingreso mínimo vital conforme a lo que se comprometió, porque les recuerdo que aún hoy sigue sin llegar al número de beneficiarios previsto y que una prestación concebida para combatir la pobreza severa solo lo recibe el 20,8% de la población en esa situación. 4 años después, no 2, se aprobó en junio del 2020, señora Gil Rosiña. 4 años después de su puesta en marcha, aún no da cobertura al total de la familia. Y eso teniendo en cuenta ese afán de maquillar datos que tiene el Gobierno con esta prestación, en la que incluye entre las prestaciones del IMV concedida a quienes solo les da el complemento de infancia, pero no reciben el ingreso mínimo vital. 4 años y el Gobierno de Sánchez aún no ha implementado en su totalidad el IMV y ustedes nos piden precipitación. Y además, mire, les pido también que no cometan los mismos errores que cometieron en la implementación, esas luchas internas entre las dos facciones en aquel momento, entre Escrivá y Iglesias, a ver quién se llevaba, y aquello fue una de las cuestiones de la precipitación por la que esto salió tan mal. Porque, mire, mientras, por un lado, el Gobierno de Pedro Sánchez lo cedió hace más de 2 años al País Vasco y Navarra y ahora lo negocia sin transparencia porque no sabemos que se ha negociado con Cataluña, la ministra Yolanda Díaz, sin previo aviso, intenta en la Conferencia Sectorial de Empleo y en una clara invasión de competencias cargar la gestión del IMV a los servicios de empleo autonómico, ante el total colapso que padecen las oficinas del INS, en lugar de reforzar los medios humanos y materiales. Algo a los que se han negado no solo Extremadura, sino la inmensa mayoría de las comunidades autónomas. Es decir, ¿esta es la forma en la que su Gobierno quiere hacer las cosas? ¿Quién es el interlocutor del ingreso mínimo vital? El Ministerio de Seguridad Social, del PSOE, el Ministerio de Empleo, de Sumar, aquí también cada uno va por libre. Entenderán que en estas condiciones y con esta falta de transparencia, de rigor y de seguridad jurídica, nosotros no podemos asumir así como así esta gestión. Por eso yo les pido de verdad que dejen de utilizar la política del titular, la de no valorar que los recursos públicos han de ser gestionados con seriedad, actuando con previsión, con estudios, con valoraciones, con criterios técnicos, porque si no, lo único que nos conduciría es al fracaso. Y sobre todo les pido que de una vez se posicionen desde aquí, desde Extremadura, en defensa de la igualdad de los españoles, para que los extremeños también en esto no seamos menos que otros españoles, aunque eso ponga a poner en riesgo el sillón del señor Sánchez. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Gil Rosiña, tiene la palabra para réplica por tiempo máximo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Decepción tras decepción cada vez que el Grupo Parlamentario Socialista realiza una cuestión al Gobierno. Ocurrió ayer en la Comisión de Hacienda y ocurre hoy. Y mire, señora Angulo, yo le pido que cambie el registro. Usted ya no está en el Congreso de los Diputados. Usted no viene aquí a hablarnos de Pedro Sánchez, de Cataluña. Usted tiene que venir aquí como una responsable política cuyo nombramiento salió en el DOE para dirigir la política social y de protección social y de respuesta social a todos los ciudadanos de Extremadura, a quienes a ustedes les votaron y a quienes a ustedes no les votaron también. Usted tiene que cambiar el registro y tiene que elevar el tono institucional que se le presupone a una secretaria general de la Consejería. Yo vengo aquí a hacer una pregunta continuando con el trabajo parlamentario que entiendo tengo que hacer como diputada de la oposición. Si esta cuestión, en las primeras semanas de enero, se discute en el Pleno de la Cámara y la respuesta que obtengo del Gobierno
en palabras de la consejera, es: todavía no hemos hecho nada, estamos esperando al Gobierno de España. Y transcurren 2 meses de tiempo. Y traigo otra vez esta cuestión aquí, le pido que respeten mi trabajo. Usted no me venga aquí a hablar de Sánchez, no me lea aquí el argumentario del Partido Popular, porque usted ya no es una diputada del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Generales. Usted es la secretaria general de la Consejería. Y yo puedo estar en desacuerdo o no con lo que usted me diga, porque sé cómo funciona esa orilla, porque he estado sentada 8 años ahí. Y entonces, como sé cómo funciona, lo que yo esperaba que usted me respondiera es: todos estos cuestionamientos que usted me traslada a mí y que hay que hacerle al Gobierno de España, la pregunta es ¿por qué no lo han hecho? Porque si el marco jurídico establecido para poder asumir una competencia como esta de la que estamos hablando ya está, lo primero que tiene que decidir la Junta de Extremadura es: oiga, si quiere hacerlo o no quiere hacerlo. Luego los grupos de la oposición estaremos de acuerdo o no lo estaremos. Pero explíqueme en base a qué criterios, parámetros, reuniones, diálogo político, diálogo social toma esta Junta de Extremadura las decisiones. Porque si usted no me responde así y me viene con el argumentario del Partido Popular, lo que yo puedo concluir es que 9 meses después de su nombramiento usted no ha tomado ninguna decisión como secretaria general de Política Social de la Consejería. Ninguna decisión. ¿Existe el cauce jurídico necesario para que cuando una comunidad autónoma le dice al Gobierno de España: oiga usted, yo quiero asumir esta competencia? ¿Hay un cauce, una comisión mixta que se reúne? Sí. ¿Ustedes quieren hacer eso? ¿No lo quieren hacer? ¿Con quiénes han hablado ustedes en Extremadura? Porque, mire, en todos los meses que llevamos, usted como Gobierno y yo como oposición, yo le he preguntado aquí por la Ley de Familia. No sabe, no contesta. Yo le he preguntado por la modificación del decreto del IRPF. Ya hemos visto publicado su resolución. No he escuchado una palabra suya, no he leído una valoración suya en la prensa. ¿Ya se ha reunido con la plataforma del tercer sector de acción social? Porque la última vez que le pregunté iba a hacer unos trabajos con ellos y no sabemos. ¿A usted le parece que el informe publicado por el Defensor del Pueblo con lo que está ocurriendo en el Marcelo Nesi, que no tiene que ver con que gobiernen ustedes? Ha habido otros momentos donde también ha habido una conflictividad importante y unos problemas importantes en el Marcelo Nesi, siendo nosotros el Gobierno. Yo no voy a hacer demagogia, yo vengo aquí a hacer mi trabajo. ¿Le parece a usted lógico que no haya dicho tampoco nada de esta cuestión? ¿Qué es lo que usted está haciendo como secretaria general? Me alegro que hoy hemos podido aprobar una raya en el cielo, porque ha habido otras comparecencias en otras comisiones que el Gobierno de coalición, con la mayoría que suman PP y Vox, han decidido que al Parlamento no vengan los altos cargos de la Junta de Extremadura. Yo celebro que usted quiera venir y esta mañana hemos aprobado una solicitud de comparecencia de Unidas Podemos que nos va a permitir hablar de todas estas cuestiones. Pero todas esas dudas que usted, todos esos planteamientos, si vamos a tener el acceso a los datos fiscales, si implica esta asunción de competencia un refuerzo del personal, todas esas cuestiones, a mí lo que me gustaría es que si ustedes quieren estudiar, fíjese, si es que uno no tiene que ir a Madrid ya con el convencimiento de asumir esta competencia, ¿ustedes qué han hecho? ¿Lo han valorado? ¿Qué datos han sacado? ¿Han hablado con los colegios profesionales de trabajadores sociales? Porque yo sí hablé con los dos. Antes de preparar mi comparecencia en el Pleno para la consejera, hablé con los dos. Y entienden que esta sería una mejora en la respuesta y en esta prestación que, como usted dice, viene actuando en los 2 años que lleva conviviendo en Extremadura, que antes me equivoqué, porque también podemos equivocarnos, no pasa nada. Cuando dije 2 años no me estaba refiriendo a que la prestación llevara aprobada 2 años, sino que en Extremadura lleva conviviendo 2 años con la última reforma de la original renta básica de Extremadura, que ahora se llama renta extremeña garantizada, como usted conoce después de la última modificación. Los profesionales que tienen que atender a los ciudadanos que vienen a pedir este ingreso, creen que sería buena la asunción de la competencia, porque hay muchas veces que se está duplicando el trabajo, porque precisamente está actuando, la renta extremeña garantizada está actuando como complemento de esta prestación. Por tanto, ahí ha habido un cambio y quienes antes eran receptores y usuarios de la renta básica, ahora lo son del ingreso mínimo vital y esto actúa como complemento, porque no tienen los mismos parámetros. Entonces, yo les rogaría que nos ciñamos a la cuestión y no a los argumentarios del partido cuando se habla en nombre del Gobierno.
le pediría, por favor, que cambie el tono y que eleve el tono a la representatividad institucional que tiene y a la obligación que tiene también como miembro del Gobierno respecto de venir a dar cuenta a este Parlamento. Termino, señora presidenta. Pone cosas en mi boca que yo no he dicho. Yo no creo que la gestión del ingreso mínimo vital no sea mejorable. Es mejorable. Lo que yo estoy haciendo como parlamentaria extremeña es venir a decirle que una vía que yo creo de mejora es que la comunidad autónoma asuma esta competencia. Esa es la propuesta que le hago yo. Y yo no espero que usted me responda con que los socialistas bloqueamos todos. No, mire, simplemente el incluir en el orden del día, vaya finalizando. Simplemente incluir en el orden del día de la Conferencia Sectorial de Empleo la oportunidad de que en los servicios de empleo se hable de esta prestación, simplemente discutirlo en la conferencia sectorial, en las mesas de diálogo donde se toman las decisiones políticas que afectan a los ciudadanos, las comunidades autónomas del Partido Popular lo bloquearon. No el PSOE, el Partido Popular. Gracias por el tiempo, señora presidenta. Muchas gracias, señora diputada. Señora Angulo Romero, para cerrar el debate, tiene la palabra por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Gracias, señora Gil Rosiña, por el consejo, pero le puedo asegurar que sé perfectamente dónde estoy, porque además en algunos casos está uno aprendiendo a golpe de lo que se va encontrando y tiene que resolver. Acepte usted el mío. Cuando venga a hablar de ingreso mínimo vital, no hable del Marcelonesi o de otras cosas, porque entonces estará usted cometiendo un error del que usted mismo critica. Mire, claro que le hablo como Gobierno y lo que le digo es que nosotros no vamos a actuar con precipitación, con falta de previsión, con falta de rigor y que es el Gobierno de España el que es el competente y el que tiene que decir cómo quiere que esto las comunidades autónomas lo gestionen. Porque, claro, usted lo que viene a decir es que nosotros como Gobierno y en aquella comparecencia que usted estuvo en pleno con la consejera, por supuesto que la escuché, que hablaba usted que esto era una cuestión únicamente de voluntad política. Y yo lo que le digo que cuando usted habla de voluntad política, hombre, usted también ha sido miembro del Gobierno de Extremadura hasta hace muy poco. Y usted sabe que en el año 2020, el 29 de mayo de 2020, cuando se aprueba el ingreso mínimo vital, ya se contemplaba el traspaso de esta competencia a País Vasco y Navarra. ¿Qué hizo el Gobierno de Extremadura para pedir que también se traspasara la gestión a Extremadura? ¿Lo pidieron? ¿Tuvo su Gobierno, del que usted formaba parte, voluntad política de reclamarlo cuando en el año 2022 ya se formalizó el traspaso a esas comunidades autónomas? Porque, mire, yo lo único que tengo aquí son unas declaraciones del presidente Fernández Vara, entienda que lo nombre porque era presidente, diciendo que considera faroles que las comunidades pidan gestionar el ingreso mínimo vital. Me da la sensación de que lo puede gestionar mejor quien tenga toda la información. Como yo no tengo ni la Seguridad Social ni la Agencia Tributaria, puedo quedar muy bien diciendo que me quiero ocupar, pero no es lo mejor. Esto lo dijo su Gobierno del que usted formaba parte. Mire, el Grupo Parlamentario Popular, y lo siento, pero lo tengo que decir, pidió, vía enmienda a esa ley, que todas las comunidades autónomas pudieran celebrar convenios en igualdad de condiciones que lo habían hecho el País Vasco y Navarra para ver si querían la gestión. ¿Sabe qué votaron ustedes? Que no, que no. ¿Qué voluntad política tenían ustedes? Y ahora que no gobiernan, pues lo que quieren es que nosotros asumamos una nueva competencia sin información, sin transparencia y sin igualdad de condiciones que el resto de los españoles. Y como usted me hablaba de mi papel como secretaria general, claro que le voy a hablar. Porque, mire, nosotros lo que no queremos es que nos ocurra como lo que nos hemos encontrado con el convenio de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Gobierno de España para la financiación de la gestión de las pensiones no contributivas, otra prestación de la Seguridad Social, en el que, entre otras cuestiones, y como se hizo el traspaso de los bienes patrimoniales, del personal, de los equipos, se establecía una compensación por los gastos de gestión. Una compensación que, por cierto, señora Gil Rosiña, el inserso ha ido disminuyendo año tras año sin que ustedes hayan dicho nada que yo sepa, hasta abonar una cantidad irrisoria, sobre todo teniendo en cuenta, claro que hemos echado números, que esta Secretaría General destina entre medios personales y materiales para gestionar las pensiones no contributivas, competencias del Estado, un importe aproximado de 1,8 millones de euros. Pues mire, para nuestra sorpresa, otra más, claro que sé dónde estoy,
En 2023 el Inserso no nos ingresa el dinero y al reclamárselo nos contesta que el convenio está caducado desde octubre de 2020 y que no solo no nos ingresarán el dinero de 2023, sino que se plantean reclamarnos el dinero desde 2021. Y cuando esta secretaria general escribe al Inserso, pues reclamándoles la firma de un nuevo convenio, nos contestan que de convenio con contenido económico nada de nada, que si acaso un protocolo, que ya veremos, caducado desde octubre del 2020 por la gestión de las prestaciones no contributivas de las pensiones. Y su Gobierno sin hacer nada. Y ahora nosotros asumimos esos gastos sin ninguna compensación económica. ¿Nos pasaría lo mismo con la gestión del ingreso mínimo vital? Esto sí es Gobierno, ¿no, señora Gil Rosiña? Pero es que le digo más. Vinculado al despliegue del ingreso mínimo vital, el Ministerio de Inclusión y la Junta de Extremadura, aquí en Mérida, el ministro Escrivá y el presidente Vara, firman en enero del 2022 un convenio para la puesta en marcha de un proyecto piloto para la inclusión, el Plan Vital, por importe de 8,8 millones de euros, para mejorar la calidad de vida y el empleo de mujeres perceptoras del ingreso mínimo vital y de la renta extremeña, mediante itinerarios personalizados de inclusión y cuyo plazo de ejecución finalizaba el 31 de octubre del 2023. Dijeron que participarían unas 2.000 mujeres en situación de vulnerabilidad. Pues mire, en julio del 2023, cuando ustedes dejaron el Gobierno y faltaban 3 meses para la finalización del proyecto, solo se habían ejecutado 100.000 euros. Habiendo tenido ustedes que firmar, y lo recordará porque usted estaba en el Consejo de Gobierno, un convenio con 3 Cáritas para ponerlo en marcha ante la incapacidad de su Gobierno para hacerlo. Mire, yo agradezco la implicación de los técnicos de la Secretaría General y del personal de las Cáritas para poder desarrollar al menos una parte de este proyecto, para el que nosotros, ya como Gobierno, en septiembre del 2023, pedimos al Ministerio una ampliación que se nos denegó y entonces pedimos una modificación del mismo, que esa sí nos ha sido concedida, para al menos poder justificar lo que se pudiera ejecutar, cumplir el hito y que no tuviéramos que devolver íntegramente los 8,8 millones. Así que, de un proyecto dirigido a mujeres vulnerables perceptoras del ingreso mínimo vital, se ha podido ejecutar algo más de 1 millón de euros, por lo que, por la ineficiencia de su Gobierno, que lo tenía aprobado desde enero del 2022, y además aquí en Mérida, bombo y platillo, vamos a tener que devolver más de 7,7 millones de euros. ¿Voluntad política, señora Gil Rosiña? Mire, es sangrante que este proyecto contemplaba una partida de 3,8 millones de euros para dar a 360 de esas mujeres perceptoras del ingreso mínimo vital una oportunidad de empleo mediante su contratación durante 6 meses. Una oportunidad que no se dio porque el SESPE, a quienes ustedes iban a encomendar esa acción, no la desarrolló. Y para lo que nosotros en septiembre solicitamos una prórroga al Ministerio que no nos concedió. Así señora Angulo, vaya finalizando. Termino, presidenta. Así hacen ustedes las cosas y así es como quieren que nosotros ahora las hagamos. Entonces le hablo como Gobierno, señora Gil Rosiña. Ya le digo que no, ni improvisaciones ni falta de rigor. Sigan ustedes si quieren a golpes de titular. Nosotros vamos a seguir trabajando para mejorar la vida de los extremeños y, desde luego, para garantizar que se les respete la igualdad de los extremeños. Y, por supuesto, para que este tipo de cosas que como Gobierno me he encontrado no se la encuentre el Gobierno siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Angulo Romero. Le agradecemos nuevamente su presencia en esta Comisión de Salud y Servicios Sociales.